Un romance de cambiantes hombres lobo, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. Secretos entre pergaminos. La antigua biblioteca del castillo de Castilla Negra guardaba secretos en cada sombra. Tomos polvorientos susurraban verdades olvidadas a quienes tuvieran el valor de escuchar. Lucy presionó sus dedos contra el pergamino áspero, sus ojos esmeralda escaneando la tinta desvanecida con precisión practicada. A los 24 años, había pasado 3 años perfeccionando el arte de la invisibilidad, moviéndose por los corredores de piedra como un fantasma entre los vivos. Su cabello castaño, trenzado firmemente contra su cráneo, capturaba la luz parpadeante de las velas mientras trabajaba. Los pesados estantes de madera se alzaban a su alrededor, creando un laberinto de conocimiento que pocos se atrevían a navegar. Aquí, en este rincón olvidado de los archivos reales, había construido su santuario. Aquí podía casi olvidar lo que realmente era. El sabor amargo de las hierbas de supresión permanecía en su lengua, un recordatorio diario del precio de su engaño. Durante 3 largos años había consumido la vil mezcla que enmascaraba su aroma, embotaba sus instintos naturales y le permitía caminar entre los habitantes del castillo sin detección. Para todos los demás, ella era simplemente Lucy la escriba, una joven silenciosa con dedos ágiles y una mente aguda para organizar los registros del reino. Pero bajo la fachada cuidadosamente construida, su verdadera naturaleza arañaba su pecho como un animal enjaulado. Era Omega, el rango más bajo en su jerarquía rígida. Y en el reino de Castilla Negra, eso significaba que era poco más que propiedad. Las Omegas eran intercambiadas, vendidas, criadas y desechadas según los caprichos de los alfas y los beta ocasionales. Ciertamente no se les permitía trabajar en la biblioteca real, tocando documentos que contenían secretos de estado y conocimiento ancestral. Un aullido distante resonó a través de las murallas del castillo, haciendo que Lucy se congelara a mitad de movimiento. El sonido era inquietante, lleno de una angustia tan cruda que parecía perforar a través de piedra y carne por igual. Cada noche sin falta, ese grito torturado resonaba en la oscuridad, un recordatorio de la maldición que había caído sobre su reino. Dejó su pluma y se dirigió hacia la ventana, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo de piedra fría. Más allá del cristal, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Pronto, la oscuridad reclamaría la tierra, y con ella vendría la transformación que había aterrorizado a Castilla Negra durante 2 décadas. El rey Henry Drakmor, el una vez poderoso gobernante de su reino, había sido maldecido por una bruja vengativa durante la batalla final de la Guerra Carmesí. Las historias variaban dependiendo de quién las contara, pero el resultado permanecía constante. Cada noche, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, su rey se transformaba en lobo, pero perdía completamente su conciencia humana, convirtiéndose en una bestia de instinto puro y furia salvaje. A diferencia de otros hombres lobo que mantenían su humanidad durante la transformación, Henry se convertía en poco más que un animal rabioso, tan peligroso que tenía que ser encerrado en la torre más alta del castillo hasta el amanecer. Lucy regresó a su trabajo, pero su atención fue atraída hacia una sección particular de pergaminos que había estado evitando. Estos eran los documentos más antiguos de la colección, escritos en escritura arcaica que pocos podían descifrar. La mayoría contenían registros mundanos de acuerdos comerciales y disputas territoriales, pero otros guardaban conocimiento más oscuro. Profecías, maldiciones y magia prohibida llenaban sus páginas. Su curiosidad finalmente venció su cautela. Tomó un tomo encuadernado en cuero que parecía pulsar con su propio calor interno. La portada estaba sin marcas, salvo por un extraño símbolo grabado en el cuero, un nudo retorcido que parecía cambiar cuando no lo miraba directamente. Adentro, encontró página tras página de notas detalladas sobre maldiciones y sus posibles remedios. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si el autor hubiera estado corriendo contra el tiempo. Mientras leía, un escalofrío corrió por su espina dorsal. Esto no era solo investigación académica. Alguien había estado buscando desesperadamente una manera de romper la maldición del rey, la plaga sombría. Susurró, leyendo el nombre formal de la maldición por primera vez, lanzada en el momento de la muerte,
atando el alma a la transformación eterna. El afligido se convierte en una criatura de puro instinto y rabia, perdiendo toda humanidad cuando cae la oscuridad. Sus dedos trazaron las palabras mientras continuaba leyendo. La maldición estaba específicamente diseñada para alimentarse del aislamiento y la desesperación. Cuanto más solo se volvía la víctima, más fuerte crecía la bestia. Era una obra maestra de cruel ironía, asegurando que el acto mismo de proteger a otros del monstruo haría al monstruo más fuerte. Pero había más. Escondidas en los márgenes, escritas con una mano diferente, había notas adicionales. Alguien más había estudiado esta maldición, alguien que entendía su mecánica más profunda. La escritura era más pequeña, más urgente y llena de esperanza que el autor original había carecido. La clave no yace en luchar contra la oscuridad, leyó en voz alta, sino en anclar el alma a la luz. Verdadera pertenencia, conexión genuina, aceptación incondicional. Solo cuando el maldito encuentre un corazón dispuesto a abrazar tanto al hombre como a la bestia, puede romperse la atadura. Las implicaciones hicieron que su corazón se acelerara. Si esto era verdad, entonces el aislamiento del rey Henry no estaba protegiendo al reino. Estaba asegurando su condenación eterna. Cada noche que pasaba solo en esa torre, cada día que permanecía separado del contacto humano, la maldición crecía más fuerte. Como si hubieran sido convocados por sus pensamientos, el sonido de pasos pesados resonó a través de la biblioteca. Lucy rápidamente cerró el tomo y lo empujó de vuelta al estante, su corazón martilleando contra sus costillas. Los visitantes a los archivos eran raros, especialmente tan cerca del anochecer. Una voz profunda cortó el silencio. Trabajando tarde otra vez, veo. Lucy se dio vuelta para enfrentar al rey Henry en persona. Era más joven de lo que había esperado, preservado por la maldición en la flor de la vida. Su cabello oscuro caía hasta sus hombros, y sus ojos grises tormentosos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Su Majestad», murmuró, haciendo una reverencia mientras su mente corrían. «No esperaba». «¿Qué has estado leyendo?», preguntó él, su mirada desplazándose hacia la sección donde había estado trabajando. El pergamino que acababa de guardar parecía arder en el estante detrás de ella. Capítulo 2. El rey perdido. La pregunta del rey Henry colgó en el aire como una espada desenvainada. Lucy sintió el peso de su mirada mientras buscaba las palabras correctas, sabiendo que cualquier respuesta podría ser su perdición. «Solo registros históricos, Su Majestad», respondió cuidadosamente. «Documentos sobre las guerras pasadas del reino». Henry dio un paso más cerca, y ella pudo oler el aroma a cedro y algo más salvaje que emanaba de él. ¿Las guerras pasadas? ¿O algo más específico? Antes de que pudiera responder, sus ojos se desenfocaron momentáneamente, como si estuviera recordando algo doloroso. Lucy reconoció esa expresión. La había visto en veteranos de guerra que luchaban con memorias fragmentadas. «Cuéntame sobre la guerra carmesí», dijo Henry de repente, su voz tomando un tono más suave pero no menos intenso. Lucy parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. «Su Majestad, seguramente usted recuerda mejor que yo». «Recuerdo la batalla», la interrumpió, moviéndose hacia una silla cercana. «Recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Tenía 26 años, lleno de arrogancia juvenil y certeza de que la justicia triunfaría sobre la venganza». Se sentó pesadamente, como si el peso de los recuerdos fuera físico. La bruja Morgantha había perdido a su hijo en el conflicto. Un muchacho inocente atrapado en el fuego cruzado de una guerra que no eligió. Cuando la encontramos en su guarida, esperaba súplicas por misericordia. En cambio, encontré una madre enloquecida por el dolor. Lucy se acercó lentamente, fascinada a pesar del peligro. Nunca había escuchado la historia desde la perspectiva del propio rey. Ella sabía exactamente qué hacer, continuó Henry, su mirada perdida en el pasado. No me mató. Eso habría sido demasiado simple, demasiado misericordioso. En cambio, corrompió lo que era más natural para mí, mi capacidad de transformación. ¿Transformación?, preguntó Lucy, fingiendo ignorancia aunque su corazón se aceleró. Henry la miró con una expresión que mezcló sorpresa y amargura. «Por supuesto. Olvido que no todos en el reino lo saben. Soy un hombre lobo, niña,
O lo era, antes de que la maldición me robara mi humanidad nocturna. Cada noche sin excepción, cuando la oscuridad cae completamente, pierdo toda razón y humanidad. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde las últimas luces del atardecer pintaban su perfil en tonos dorados. Otros de mi especie mantienen su conciencia cuando se transforman. Pueden pensar, razonar, recordar quiénes son. Pero yo... Su voz se quebró ligeramente. Yo me convierto en nada más que una bestia hambrienta de sangre hasta que sale el sol. Lucy sintió una punzada de compasión que no había esperado. ¿No recuerda nada de esas noches? Fragmentos. Imágenes borrosas de violencia que espero sean pesadillas en lugar de memorias. Se volteó hacia ella, y en sus ojos grises tormentosos vio 2 décadas de culpa acumulada. ¿Puedes imaginar el tormento de despertar cada mañana sin saber si has herido a alguien? ¿De ser un prisionero en tu propio cuerpo cada vez que cae la oscuridad? El sol había desaparecido completamente ahora, y Lucy notó que las manos del rey comenzaron a temblar ligeramente. La transformación se acercaba. «Deberías irte», dijo Henry bruscamente, alejándose de ella. «En unos minutos, ya no seré el hombre con quien has estado hablando». Pero Lucy no se movió. En cambio, se escondió detrás de uno de los estantes más grandes, decidida a presenciar lo que pocos habían visto y sobrevivido para contarlo. El cambio comenzó con un gemido ahogado de dolor. Henry se dobló sobre sí mismo, sus huesos crujiendo audiblemente mientras se alargaban y reformaban. Su ropa se estiró hasta desgarrarse mientras su marco se expandía. El cabello oscuro se extendió por todo su cuerpo, convirtiéndose en pelaje denso. Lo que más la impactó fue su rostro. Los rasgos que había encontrado tan nobles y atormentados se distorsionaron, la mandíbula extendiéndose hacia adelante, los dientes afilándose hasta convertirse en colmillos. Pero fueron sus ojos los que verdaderamente la aterrorizaron. Donde antes había habido inteligencia y dolor, ahora solo quedaba hambre primitiva. El lobo que finalmente emergió era magnífico y aterrador a partes iguales. Su pelaje negro como la medianoche brillaba bajo la luz de las velas, y su tamaño era impresionante, mucho más grande que cualquier lobo natural. Pero lo que lo hacía verdaderamente monstruoso no era su apariencia física, sino la completa ausencia de humanidad en su comportamiento. La criatura olfateó el aire, sus fosas nasales dilatándose mientras captaba aromas. De repente, su cabeza se giró directamente hacia el estante donde Lucy se escondía. Sus ojos, ahora de un dorado feroz, se fijaron en su ubicación con precisión letal. Lucy contuvo la respiración, cada instinto gritándole que corriera. El lobo dio un paso hacia su escondite, luego otro. Sus músculos se tensaron como resortes comprimidos, listo para saltar. Entonces, sin previo aviso, la bestia lanzó un rugido que hizo temblar las ventanas y se abalanzó hacia ella con velocidad sobrenatural. Lucy gritó y corrió, su cuidadosa invisibilidad destruida por el pánico puro. Detrás de ella, escuchó el crash de libros cayendo y madera astillándose mientras el lobo la perseguía a través de los laberintos de estantes. Sus pies descalzos encontraron tracción en el suelo de piedra mientras navegaba por pasillos que conocía de memoria. El sonido de garras contra piedra la seguía, acompañado por gruñidos que helaban la sangre. Alcanzó la puerta principal y tiró del pesado portal con fuerza desesperada. Se abrió justo cuando sintió el aliento caliente del lobo en su cuello. Lucy se tambaleó hacia el corredor, jadeando, mientras la puerta se cerró detrás de ella. Del otro lado, escuchó arañazos furiosos y aullidos de frustración. Se deslizó por la pared hasta el suelo, temblando incontrolablemente. Había visto la maldición con sus propios ojos, y ahora entendía verdaderamente el horror que Henry enfrentaba cada noche. Pero también había visto algo más en esos últimos momentos, antes de que la bestia atacara. Un destello de algo que no era completamente salvaje, como si, en algún lugar profundo de esa forma corrupta, una chispa de la humanidad de Henry hubiera luchado por emerger. La pregunta que ahora la perseguía mientras esperaba a que amaneciera era simple pero aterradora. ¿Había imaginado esa chispa de reconocimiento o realmente existía una manera de alcanzar al hombre atrapado dentro de la bestia?
Capítulo 3. Verdades ocultas. El amanecer encontró a Lucy aún temblando en el corredor, sus ropas empapadas en sudor frío y su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Los arañazos y aullidos detrás de la puerta habían cesado hace horas, reemplazados por un silencio que de alguna manera era aún más inquietante. Cuando finalmente se armó de valor para abrir la puerta de la biblioteca, encontró devastación, estantes volcados, pergaminos esparcidos como hojas de otoño, y marcas de garras profundas grabadas en la madera ancestral. En el centro de la destrucción yacía Henry, desnudo y vulnerable, su pecho subiendo y bajando con respiración laboriosa. «¿Lucy?» Su voz era ronca, confundida. ¿Qué estás haciendo aquí?» Ella se acercó cuidadosamente, notando las heridas menores en sus manos y brazos, donde se había lastimado durante la transformación. Estaba preocupada por los documentos. Mintió, evitando mencionar que había presenciado su cambio. Henry se incorporó lentamente, su mirada recorriendo el caos a su alrededor. Fue especialmente violento anoche. Su voz contenía una resignación que partía el corazón. «Lamento que tengas que ver esto. Lamento que tengas que limpiar. No se disculpe», lo interrumpió Lucy, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «No es culpa suya». Algo en sus ojos cambió, una chispa de algo que podría haber sido esperanza. «Eres la primera persona en años que dice eso». Durante las siguientes horas, mientras Henry se retiraba a sus aposentos, Lucy trabajó febrilmente para restaurar algún orden a la biblioteca. Pero su mente no estaba en la organización de pergaminos. Estaba repasando cada detalle del ataque de la noche anterior, buscando pistas sobre la naturaleza exacta de la maldición. El lobo había sido completamente salvaje, eso era cierto. Pero había algo más, algo que no podía identificar completamente. La forma en que había pausado por un momento antes de atacar, como si luchara contra algo interno. Su investigación fue interrumpida por la llegada del consejero Valdés. Era un hombre de mediana edad, con cabello plateado perfectamente peinado, y ojos que parecían evaluar constantemente el valor de todo lo que veían. Como regente de facto durante las horas nocturnas del rey, Valdés había acumulado considerable poder en las 2 décadas de la maldición. «Señorita Lucy», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué dedicación tan admirable, trabajando tan temprano después de incidentes nocturnos». «Solo hago mi trabajo, mi señor», respondió ella cautelosamente. Valdés caminó entre los estantes restaurados, sus dedos trazando las marcas de garras que ella no había podido ocultar completamente. «Cuéntame, ¿has notado algo inusual últimamente? ¿Algún cambio en los patrones del rey?» La pregunta parecía casual, pero Lucy detectó algo más profundo debajo. «No estoy segura de entender, mi señor». «Por supuesto que no», murmuró él, acercándose más. «Eres solo una escriba, después de todo. No se esperaría que notaras las sutilezas del comportamiento real». Había algo condescendiente en su tono que hizo que la piel de Lucy se erizara, pero mantuvo su expresión neutral. «Sin embargo», continuó Valdés, «me he dado cuenta de que has estado pasando mucho tiempo en las secciones más esotéricas de nuestra colección. Documentos sobre magia, maldiciones, ese tipo de cosas. ¿Hay alguna razón particular para este interés?» El corazón de Lucy se aceleró, pero había aprendido a mentir convincentemente durante sus años de ocultamiento. «Estoy catalogando todos los documentos, mi señor. Los temas esotéricos son parte de esa responsabilidad». «Por supuesto», asintió Valdés, pero sus ojos permanecieron fríos. «Aún así, sería prudente recordar que ciertos conocimientos pueden ser peligrosos en las manos equivocadas. El reino ha sufrido suficiente por la magia mal dirigida, ¿no crees?» «Absolutamente, mi señor». Después de que Valdés se marchara, Lucy sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había algo en la forma en que la había observado, como si supiera más de lo que admitía. Se prometió ser más cuidadosa en el futuro. Pero su determinación de ayudar a Henry solo se fortaleció. Esa tarde, cuando él regresó a la biblioteca, parecía más compuesto pero igualmente atormentado. «¿Por qué haces esto?», preguntó abruptamente, observándola mientras reorganizaba cuidadosamente una pila de manuscritos dañados. «¿Hacer qué, Su Majestad?» «Quedarte, trabajar aquí, sabiendo lo que soy, lo que podría hacerte».
Su voz contenía una vulnerabilidad cruda que la tocó profundamente. Lucy dejó de lado su trabajo y lo miró directamente, porque creo que hay más en usted de lo que la maldición permite ver. Henry dejó escapar una risa amarga. ¿Más? He perdido 20 años de mi vida, Lucy. 20 años de no poder formar conexiones reales, de despertar cada mañana temiendo descubrir qué horror pude haber cometido mientras dormía mi humanidad. Pero está aquí ahora, dijo ella suavemente. Consciente, preocupado, sintiendo culpa por algo que está más allá de su control. Eso no suena como un monstruo para mí. Algo pasó por los ojos de Henry, una emoción tan intensa que tuvo que apartar la mirada. Eres peligrosamente optimista para alguien que ha visto lo que yo me convierto. Tal vez, admitió Lucy, pero he estado pensando en algo. ¿Qué pasaría si alguien estuviera presente durante la transformación? No huyendo, no escondiéndose, sino acompañándolo. Henry se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. Absolutamente no. ¿Tienes idea de lo que estás sugiriendo? La bestia no distingue entre amigo y enemigo. Te haría pedazos. Pero, ¿y si no lo hiciera? Presionó ella. Los documentos que he estado estudiando sugieren que las maldiciones de aislamiento se debilitan con la conexión genuina. ¿Qué documentos? La voz de Henry se había vuelto peligrosamente baja. Lucy se dio cuenta de que había revelado demasiado, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Registros antiguos sobre la naturaleza de su condición. Teorías sobre posibles remedios. Henry la estudió durante un largo momento, y ella pudo ver la guerra interna en sus ojos entre la esperanza y el terror. ¿Y estarías dispuesta a no arriesgar tu vida basándote en teorías? Si existe la posibilidad de ayudarlo, sí. Estás loca, murmuró él, pero había algo más que miedo en su voz ahora. Había el más débil susurro de esperanza. Tal vez, sonrió Lucy. Pero a veces la locura y el valor son la misma cosa. Mientras el sol comenzaba su descenso familiar hacia el horizonte, Henry la miró con una expresión que era parte gratitud, parte terror absoluto. Si realmente vas a hacer esto, dijo finalmente, entonces necesitas entender exactamente a lo que te enfrentas. Y necesitas saber que si algo sale mal, si la bestia te lastima, nunca me perdonará. Lucy asintió, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Entiendo, pero mientras se preparaba para la noche más peligrosa de su vida, no tenía idea de que ojos ocultos habían estado observando su conversación, o que el consejero Valdés ya estaba formulando planes para usar su arriesgada valentía para sus propios fines. Capítulo 4. La bestia dentro. La noche había caído sobre Castilla Negra como una manta pesada, y Lucy se encontró sentada en el suelo de la biblioteca, su espalda contra uno de los estantes más resistentes. Henry paseaba nerviosamente por el espacio, verificando por tercera vez que todas las salidas estuvieran bloqueadas. «Todavía hay tiempo para que cambies de opinión», dijo él, deteniéndose frente a ella. Sus manos ya comenzaban a temblar. Los primeros signos de la transformación inminente. «No voy a cambiar de opinión», respondió Lucy con más confianza de la que sentía. «Cuénteme qué esperar. Cuénteme cómo es el proceso». Henry se sentó pesadamente en una silla, su respiración volviéndose más laboriosa. Comienza con dolor, como si cada hueso de mi cuerpo se estuviera rompiendo y reformando simultáneamente. Mis músculos se estiran y contraen. Mi piel se siente como si fuera a desgarrarse. Sus ojos se cerraron mientras una oleada de agonía cruzaba su rostro. Luego viene la pérdida. Es como si me estuviera ahogando desde adentro, mi conciencia siendo empujada hacia abajo por algo primitivo y hambriento. La última cosa que recuerdo claramente es el momento exacto en que dejo de ser yo. ¿Y no recuerda nada después de eso?, preguntó Lucy suavemente. Fragmentos. Imágenes borrosas de casa. El sabor de... No quiero que sepas esas cosas. Se dobló sobre sí mismo mientras otra oleada de dolor lo golpeó. Lucy, lo que estás a punto de ver no soy yo. Es algo que usa mi cuerpo, pero no comparte mi alma. El cambio comenzó en serio entonces. Los huesos de Henry crujieron audiblemente mientras se alargaron, su estructura esquelética reformándose para acomodar la masa muscular adicional que aparecía bajo su piel. Su ropa se estiró hasta sus límites antes de comenzar a desgarrarse. Lucy observó, fascinada y aterrorizada, mientras el cabello oscuro de Henry se extendía por todo su cuerpo,
espesándose hasta convertirse en un pelaje denso de color negro medianoche. Su rostro se elongó, la mandíbula extendiéndose hacia adelante mientras sus dientes se afilaron hasta convertirse en colmillos depredadores. Lo más inquietante era observar sus ojos durante la transformación. Por un momento, mientras su estructura facial se distorsionaba, pudo ver tanto al hombre como a la bestia luchando por el control. Luego, como una vela siendo extinguida, la humanidad se desvaneció por completo, reemplazada por una inteligencia puramente animal. El lobo que finalmente se alzó donde Henry había estado era una criatura magnífica y aterradora. Su tamaño era impresionante, mucho más grande que cualquier lobo natural, con músculos que ondulaban bajo su pelaje oscuro, pero lo que más la impactó fue la completa ausencia de reconocimiento en esos ojos dorados. La bestia olfateó el aire, su cabeza girándose lentamente hasta que su mirada se fijó en ella. Lucy se obligó a permanecer inmóvil, recordando las técnicas de manejo animal que había estudiado en textos antiguos. Movimiento súbito equivalía a presa. Calma equivalía a supervivencia. El lobo se acercó lentamente, cada paso deliberado y cauteloso. Sus fosas nasales se dilataron mientras inhalaba su aroma, y Lucy pudo ver confusión mezclándose con el hambre en sus ojos. Algo sobre su olor lo desconcertaba, aunque no podía identificar qué exactamente. «Hola», murmuró ella suavemente, manteniendo su voz baja y calmada. «Sé que no me reconoces, pero no voy a lastimarte». El lobo inclinó su cabeza masiva, como si estuviera tratando de entender el sonido de su voz. Dio otro paso más cerca, ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor radiando de su cuerpo. Lucy comenzó a hablar, dejando que sus palabras fluyeran en un arroyo constante de sonidos tranquilizadores. No importaba qué dijera, se dijo a sí misma. Era el tono lo que importaba, la cadencia familiar que podría anclar cualquier vestigio de humanidad que quedara. Había una vez un reino donde las estaciones nunca cambiaban, comenzó, recordando una historia que había leído en un libro de cuentos infantiles años atrás. El sol brillaba eternamente y las flores nunca se marchitaban, pero la gente comenzó a darse cuenta de que sin cambio, sin la promesa de algo diferente, la belleza perdía su significado. El lobo se había acercado lo suficiente como para que pudiera ver las marcas individuales en su pelaje, las pequeñas cicatrices que Henry había acumulado durante años de transformaciones. Sus ojos dorados la estudiaban con una intensidad que era completamente animal, pero había algo más allí también, una chispa de algo que no era completamente salvaje. Entonces llegó un mago, continuó, quien les dijo que el verdadero regalo no era la perfección eterna, sino la capacidad de encontrar belleza incluso en el cambio, incluso en la pérdida. La bestia se agachó lentamente hasta que estuvieron al mismo nivel, sus enormes patas delanteras a pocos centímetros de sus piernas cruzadas. Lucy pudo ver su propio reflejo en esos ojos dorados, y por un momento loco, pensó que vio un destello de reconocimiento allí. Entonces, sin previo aviso, el lobo extendió su hocico hacia ella. Lucy contuvo la respiración mientras la nariz fría tocó su mejilla, inhalando profundamente su aroma. Era el gesto más gentil que podía imaginar de una criatura tan letal. «Eres hermoso», susurró, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad en su voz. Incluso así, incluso perdido. El lobo se retiró ligeramente, sus ojos estudiándola con algo que casi parecía comprensión. Luego, para su completo asombro, se echó en el suelo a unos metros de distancia, su cabeza descansando sobre sus patas enormes, pero manteniendo sus ojos fijos en ella. El resto de la noche pasó en una extraña especie de compañía silenciosa. Lucy continuó hablando, contando historias, cantando canciones de cuna que había aprendido de niña. A veces el lobo parecía escuchar intensamente. Otras veces se levantaba y paseaba por el perímetro de la habitación, claramente luchando contra instintos que no comprendía completamente, pero nunca atacó, nunca mostró agresión hacia ella. De hecho, en varias ocasiones, cuando ruidos del exterior hicieron que Lucy se tensara, el lobo se colocó entre ella y la fuente del sonido, como si la estuviera protegiendo. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas, Lucy observó el proceso inverso de transformación. El pelaje se retiró, los huesos se contrajeron,
y gradualmente Henry emergió de la forma del lobo. Despertó lentamente, desorientado, y claramente esperando encontrarla muerta o herida. Cuando sus ojos se enfocaron en ella, sentada ilesa donde la había dejado, su expresión fue de puro shock. «¿Estás...? ¿Cómo es posible?» Su voz era ronca por la transformación. «No me atacó», dijo Lucy simplemente. «De hecho, creo que me estaba protegiendo». Henry se incorporó lentamente, estudiando su rostro como si estuviera buscando signos de daño mental. «Eso es imposible. La bestia no protege a nadie, solo destruye». «Tal vez», dijo Lucy, levantándose y acercándose a él. «La bestia no es tan diferente del hombre como piensa». Lo que ninguno de ellos sabía era que el consejero Valdés había estado observando desde las sombras del corredor, y lo que había presenciado cambiaría sus planes para siempre. Una bestia controlable era un problema. Una bestia que podía ser calmada por una simple escriba era una amenaza para todo lo que había construido durante 20 años de regencia. Capítulo 5. Conspiraciones. Los días que siguieron a la primera noche exitosa de Lucy con el lobo fueron una mezcla embriagadora de esperanza y terror creciente. Henry parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si una carga que había llevado durante décadas hubiera comenzado a aliviarse. Pero Lucy no pudo sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Sus sospechas se confirmaron 3 días después, cuando el consejero Valdés la interceptó en los jardines del castillo durante su paseo matutino. «Señorita Lucy», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos calculadores. «Qué coincidencia encontrarla aquí». «Mi señor», respondió ella con una reverencia cautelosa, cada instinto gritándole que corriera. Valdés se acercó, sus pasos medidos y deliberados. «He estado observando su trabajo últimamente. Su dedicación al reino es notable». «Solo hago mi trabajo, mi señor». «Ah, pero creo que ambos sabemos que sus actividades van mucho más allá de la simple organización de documentos». Su voz se endureció. ¿Cuánto tiempo pensó que podría mantener su pequeño secreto? El corazón de Lucy se detuvo. «No estoy segura de qué quiere decir». Valdés se rió, el sonido frío como el metal contra metal. «Por favor, no me insulte con ignorancia fingida. Sé exactamente lo que eres, Omega». La palabra colgó en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Lucy sintió que toda la sangre se drenaba de su rostro, mientras las implicaciones se estrellaban sobre ella como una avalancha. «Las hierbas de supresión que has estado tomando», continuó Valdés conversacionalmente, «son efectivas contra la mayoría de los narices, pero no contra alguien que sabe qué buscar. Y definitivamente no contra alguien que ha estado rastreando omegas fugitivos durante décadas». «¿Qué quiere?», preguntó Lucy, abandonando toda pretensión. «Directa al grano. Me gusta eso». Valdés se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia cara. «Quiero que continúes exactamente lo que has estado haciendo. Tu pequeño experimento con su majestad ha sido iluminador». «¿Experimento?». La palabra salió como un siseo. «Oh, vamos. ¿Pensaste realmente que una pequeña omega perdida podría curar una maldición de 2 décadas con cuentos para dormir?». Su risa era cruel. «No, querida niña. Lo que has hecho es mucho más valioso. Has demostrado que la bestia puede ser controlada». El estómago de Lucy se revolvió mientras comenzó a entender hacia dónde se dirigía esto. «Usted no está interesado en curar al rey. Está interesado en controlarlo». «Exactamente». Los ojos de Valdés brillaron con una luz febril. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un rey bestia controlable sería una arma sin igual. Ningún reino osaría desafiar a Castilla Negra si supieran que podríamos desatar una criatura sobrenatural en sus ejércitos». «Está loco», susurró Lucy. «Estoy siendo práctico», corrigió Valdés. «Henry nunca ha sido lo que podríamos llamar un líder fuerte. Demasiado consciente, demasiado preocupado por la moralidad. Pero la bestia no tiene tales escrúpulos». Lucy retrocedió, pero Valdés la siguió paso a paso. «Por supuesto, esto requiere tu cooperación continua y tu silencio sobre ciertos planes en desarrollo. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Valdés se volvió depredadora. «Entonces el reino se enterará de que una omega ha estado viviendo entre nosotros durante años, accediendo a secretos de Estado,
manipulando a su rey. Las leyes sobre tal desobediencia son bastante claras. Ejecución pública, por supuesto. El aire se sintió denso, sofocante. Lucy luchó por mantener su voz estable. ¿Qué tipo de cooperación está buscando? Continúa tus sesiones nocturnas con la bestia. Pero en lugar de tratar de curarlo, quiero que explores los límites de su control. Puede ser dirigido, puede ser comandado, puede su furia ser canalizada hacia objetivos específicos. La idea de usar la condición de Henry como un arma la enfermó. Él confía en mí, y esa confianza es exactamente lo que hace que esto funcione, dijo Valdés suavemente. La bestia responde a ti, Lucy. Con el entrenamiento adecuado, podrías convertirte en su controlador, y yo podría convertirme en el tuyo. No lo haré. Valdés suspiró como si estuviera decepcionado por un estudiante lento. Entonces permíteme aclarar tu posición. Puedes ayudarme voluntariamente y mantener tu vida y tu secreto, o puedes rehusarte, ser ejecutada como traidora, y yo encontraré otra manera de controlar al rey. De cualquier manera, mis planes procederán. Lucy se dio cuenta de que estaba atrapada entre opciones imposibles, pero mientras su mente corrían, se dio cuenta de que Valdés había cometido un error crucial. Le había revelado sus intenciones demasiado pronto. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Tienes hasta mañana por la noche para decidir. Valdés se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. Oh, y Lucy, no cometas el error de confiar en Henry sobre nuestra conversación. Su reacción a descubrir que has estado mintiendo sobre tu naturaleza podría ser explosiva. Después de que se fuera, Lucy se quedó sola en el jardín, su mente corriendo con posibilidades. Tenía que advertir a Henry sobre los planes de Valdés, pero ¿cómo podría explicar su engaño? ¿Cómo podría hacerle entender que cada momento que habían compartido había sido construido sobre una mentira? Esa noche, mientras se preparaba para otra sesión con el lobo, decidió que tenía que arriesgarse. Si Valdés planeaba usar la transformación de Henry como arma, entonces Henry necesitaba saber la verdad, sin importar las consecuencias. Pero cuando llegó a la biblioteca, encontró a Henry más tenso de lo que lo había visto desde aquella primera noche. ¿Hay algo que necesites contarme?, preguntó él sin preámbulos, sus ojos grises estudiando su rostro con intensidad láser. El corazón de Lucy se hundió. ¿Qué quiere decir? Valdés me pagó una visita esta tarde. Hizo algunas insinuaciones interesantes sobre tu historial. La voz de Henry era cuidadosamente controlada, pero ella pudo ver la tormenta edificándose debajo de la superficie. Henry, yo puedo explicar. ¿Puedes? Porque según mi consejero, has estado ocultando tu verdadera naturaleza durante años. ¿Es eso cierto, Lucy? El momento de la verdad había llegado más rápido de lo que había esperado. Sí, susurró. Soy Omega. Algo peligroso pasó por los ojos de Henry. ¿Y cuánto tiempo has sabido sobre mi condición? ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? No estaba planeando nada, protestó ella. Encontré información sobre su maldición por accidente, y cuando vi lo que estaba sufriendo, ¿viste una oportunidad? La voz de Henry se había vuelto peligrosamente baja. Una Omega sin protección, buscando mejorar su posición seduciendo a un rey desesperado. Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Pero vio algo en sus ojos que se debatía entre la ira y el dolor, como si él mismo luchara contra sus propias palabras. ¿Qué más debo pensar? Has mentido sobre todo desde el primer día que te conocí. La transformación estaba comenzando temprano, impulsada por la agitación emocional. Los músculos de Henry se tensaron y sus ojos comenzaron a cambiar de color. Pero esta vez, la ira en su rostro era completamente humana. Henry, escúcheme, suplicó Lucy. Valdés no quiere curar su maldición. Quiere usarla. Quiere convertirlo en un arma. Pero era demasiado tarde. El cambio la tomó con una furia que no había visto antes, alimentada por la traición percibida y la manipulación emocional. El lobo que emergió no era la criatura cautelosa, pero protectora de noches anteriores. Esta era una bestia furiosa. Y por primera vez desde que había comenzado sus sesiones nocturnas, Lucy se sintió como si estuviera en verdadero peligro mortal. Capítulo 6. El despertar.
El lobo que Henry se había convertido esa noche era diferente a cualquier cosa que Lucy hubiera presenciado antes. Donde había habido cautela, ahora había furia pura. Donde había mostrado curiosidad, ahora solo quedaba traición ardiente. Sus ojos dorados brillaban con una rabia que trascendía la mera bestialidad. Era la ira de un hombre herido, canalizada a través de la forma de un depredador perfecto. Lucy se pegó contra la pared, cada instinto gritándole que corriera, pero sabía que huir solo activaría completamente sus instintos de caza. En cambio, intentó la misma voz calmante que había funcionado noches anteriores. «Henry, sé que estás ahí adentro», murmuró, manteniendo sus manos visibles y su postura no amenazante. «Sé que me escuchas». El lobo gruñó, un sonido bajo y gutural que hizo vibrar las ventanas de la biblioteca. Se acercó lentamente, cada paso deliberado y lleno de propósito letal. A diferencia de las noches anteriores, no había confusión en sus movimientos, solo intención depredadora. «Por favor», continuó Lucy, su voz apenas por encima de un susurro. «Déjame explicar. Déjame contarte la verdad». Pero antes de que el lobo pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de par en par. El consejero Valdés entró flanqueado por una docena de guardias armados, sus rostros grim por debajo de sus yelmos. «¡Alto!», gritó Valdés, su voz cortando a través de la tensión como una navaja. «En nombre de la corona, ordeno que se detengan». El lobo se giró hacia los intrusos, su labio superior curvándose para revelar colmillos que brillaban como dagas en la luz de las antorchas. Un rugido escapó de su garganta, que hizo que varios de los guardias retrocedieran involuntariamente. «Como pueden ver», declaró Valdés dramáticamente, «la bestia ha sucumbido finalmente a sus instintos más salvajes. Esta mujer», apuntó acusadoramente hacia Lucy, «ha estado practicando brujería sobre nuestro rey, corrompiendo su mente con magia oscura». «¡Eso es mentira!», gritó Lucy. Pero su voz se perdió entre los gruñidos del lobo y el estruendo del metal, mientras los guardias desenvainaron sus espadas. «Los crímenes de esta Omega», continuó Valdés con autoridad falsa, «incluyen engaño, acceso ilegal a documentos de Estado, y ahora, hechicería contra la corona. La sentencia para tales transgresiones es muerte inmediata». «Capitán Moreau», ordenó, «ejecute a la bruja. La bestia puede ser contenida una vez que su influencia sea removida». El capitán Moreau, un veterano con cicatrices que había servido fielmente al reino durante décadas, vaciló. «Mi señor, estas son acusaciones serias. No deberían ser presentadas ante un tribunal apropiado». «No hay tiempo para formalidades», espetó Valdés. «¿No puede ver que la bestia está fuera de control? Cada segundo de demora pone en peligro todo el castillo». Para enfatizar su punto, el lobo había comenzado a caminar en círculos, claramente agitado por la presencia de tantos humanos armados. Sus gruñidos se habían intensificado, y Lucy pudo ver músculos tensándose bajo su pelaje negro como preparándose para atacar. «Henry», llamó desesperadamente, «no dejes que use tu dolor contra ti». Esto es exactamente lo que Valdés quería que pasara. Por un momento, algo parpadeó en los ojos dorados del lobo, una chispa de reconocimiento, tal vez, o confusión, pero fue suficiente para que Valdés notara el cambio. «¿Ven cómo responde a su voz?», señaló triunfantemente. «Prueba clara de brujería. Capitán, proceda con la ejecución inmediatamente». Moreau levantó su espada reluctantemente, pero antes de que pudiera dar un paso hacia Lucy, el lobo se movió. En un salto que desafió las leyes de la física, se interpuso entre los guardias y su objetivo. Un rugido que sacudió polvo del techo escapando de su garganta. El mensaje era claro. Para llegar a ella, tendrían que pasar sobre él. «Interesante», murmuró Valdés, sus ojos brillando con una luz que Lucy no pudo interpretar completamente. «La bestia la protege incluso en su estado enfurecido. Esto confirma mis sospechas sobre la naturaleza de su conexión». Se volvió hacia los guardias. «Cambio de planes. Capturen a la Omega viva. Parece que su utilidad para controlar a la bestia es aún mayor de lo que anticipé». Pero el lobo no tenía intención de permitir que se llevaran a Lucy. Cuando los primeros guardias se movieron hacia adelante, atacó con una velocidad y fuerza que eran completamente sobrenaturales. Sus garras cortaron a través del metal como si fuera pergamino,
y su fuerza mandó a hombres armados volando contra las paredes de piedra. En el caos que siguió, Lucy vio algo que la llenó tanto de terror como de esperanza. El lobo no estaba atacando indiscriminadamente. Sus movimientos eran protectivos, calculados para incapacitar en lugar de matar. Y varias veces, en el calor de la batalla, sus ojos se encontraron con los de ella con una inteligencia que era innegablemente humana. «Henry», gritó por encima del estruendo de la batalla. «Sé que puedes oírme. No soy tu enemiga». El lobo pausó en su asalto, jadeando pesadamente mientras evaluaba la habitación llena de guardias caídos. Valdés había retrocedido hacia la puerta, claramente no habiendo esperado tal resistencia efectiva. «Esto no ha terminado», siseó. «Si no puedo controlar la bestia, entonces debe ser destruida. Y tú con ella». Desapareció en el corredor, dejando a Lucy sola con el lobo entre los gemidos de los guardias heridos. Lentamente, la criatura se acercó a ella, su respiración aún laboriosa por la exerción. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocar, Lucy extendió su mano temblorosa hacia él. «Gracias», susurró. «Gracias por protegerme, incluso cuando pensaste que te había traicionado». El lobo presionó su hocico contra su palma, y ella sintió la humedad de lágrimas que no sabía que había estado derramando. En ese momento, mientras miraba esos ojos dorados que contenían tanto dolor, entendió algo fundamental sobre la maldición. No era solo sobre perder el control durante la transformación, era sobre perder la conexión. Henry había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que significaba confiar en alguien completamente. Y su engaño, aunque bien intencionado, había reabierto esas heridas de abandono. «Lo siento», murmuró contra el pelaje suave de su frente. «Siento haberte mentido. Siento no haber confiado en ti desde el principio. Pero, Henry, necesitas saber algo más importante que mi naturaleza omega». El lobo la miró con atención completa. «Te amo», dijo simplemente. «No por lo que eres o lo que podrías darme, sino por el hombre que eres incluso cuando piensas que eres un monstruo. Te amo lo suficiente como para arriesgar mi vida para salvarte, y te amo lo suficiente como para decirte la verdad aunque significara perderte». Algo extraordinario sucedió entonces. Los ojos del lobo, que habían permanecido salvajes y dorados durante toda la confrontación, comenzaron a cambiar. Flecks de gris tormentoso aparecieron entre el oro, y por primera vez desde que había comenzado la transformación esa noche, Lucy vio al hombre dentro de la bestia mirándola directamente. Cuando Henry finalmente habló, su voz era una mezcla áspera de gruñido animal y cadencia humana, pero sus palabras eran completamente claras. «Lucy», dijo, y en esa sola palabra había disculpa, comprensión y algo que sonaba extraordinariamente como esperanza. «No te dejaré enfrentar a Valdés sola». Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas, ambos sabían que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El beso liberador. El amanecer no trajo el alivio habitual de la transformación. Henry permaneció en su forma de lobo, pero por primera vez en 20 años, mantenía su conciencia humana completamente intacta. Sus ojos grises tormentosos miraron a Lucy con una mezcla de asombro y determinación feroz. «¿Cómo es esto posible?», preguntó. Su voz una extraña armonía entre gruñido animal y cadencia humana. «La maldición se alimenta del aislamiento», explicó Lucy rápidamente, ayudándolo a ponerse de pie. «Pero cuando hay una conexión real, cuando hay confianza y amor verdaderos». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de botas marchando en los corredores. Valdés había regresado, y esta vez había traído refuerzos. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Henry, sus sentidos lupinos detectando al menos 20 hombres acercándose. Pero antes de que pudieran moverse, las puertas se abrieron violentamente. Valdés entró flanqueado por mercenarios armados hasta los dientes, hombres cuyas lealtades pertenecían solo a quien pagara más. Detrás de ellos venían algunos nobles del reino, sus rostros una mezcla de terror y fascinación morbosa. «Señores del reino», anunció Valdés dramáticamente, «son testigos del horror que ave falla en nuestro reino. Su rey, completamente consumido por la bestia, controlado por una omega bruja que ha corrompido su mente con magia oscura,
¡Mentiras!, gritó Lucy, pero su voz fue ahogada por los murmullos de los nobles. Lord Blackwood, un hombre mayor con poder considerable en la corte, se adelantó. «Consejero Valdés, ¿está sugiriendo que debemos tomar acción contra su majestad?» «Estoy sugiriendo», respondió Valdés con gravedad falsa, «que el hombre que una vez conocimos como nuestro rey ya no existe. Lo que ven ante ustedes es una bestia bajo control sobrenatural, una amenaza para todo lo que valoramos». Henry gruñó, un sonido que hizo que varios nobles retrocedieran. «Valdés, durante 20 años has esperado este momento. Durante 20 años has planeado usar mi maldición para justificar tu usurpación del trono. ¿Escuchan eso?», señaló Valdés triunfantemente. «La criatura puede imitar la voz humana, pero observen sus ojos. ¿Ven inteligencia allí o solo hambre animal?». Era una pregunta trampa brillantemente ejecutada. Los ojos de Henry, aunque contenían su conciencia humana, mantenían el brillo dorado de su forma lupina. Para observadores externos, era imposible distinguir entre bestia controlada e inteligencia genuina. «Hay una solución simple», continuó Valdés, desenvainando una daga ornamentada. «Ejecutar a la bruja romperá su hechizo. La bestia, libre de influencia sobrenatural, puede entonces ser contenida o puesto fuera de su miseria». «No», rugió Henry, colocándose protectoramente frente a Lucy, pero Valdés había calculado cuidadosamente este momento. «¿Ven cómo la defiende? ¿Qué rey sacrificaría su reino por una simple sirvienta a menos que estuviera bajo influencia mágica?» Los nobles comenzaron a murmurar entre ellos, y Lucy pudo ver la duda creciendo en sus ojos. La lógica de Valdés, aunque retorcida, tenía una superficie de racionalidad que era difícil de refutar. «Lord Blackwood», dijo Valdés formalmente, «como el noble senior presente, usted tiene la autoridad para autorizar acciones de emergencia cuando la corona está comprometida». Blackwood parecía desgarrado entre el deber y la incertidumbre. «Esto va contra todo precedente legal. Los precedentes son lujo que no podemos permitirnos», interrumpió Valdés. «Cada momento de demora pone más vidas en peligro». Para demostrar su punto, uno de los mercenarios se adelantó con una lanza, apuntando directamente al corazón de Henry. El lobo reaccionó instintivamente, sus garras desgarrando el arma en dos. «¡Ven!», gritó Valdés. «Violencia pura. No hay humanidad left en esa criatura». Fue entonces cuando Lucy se dio cuenta de que las palabras nunca serían suficientes. No importaba qué argumentos presentara. Valdés había orquestado magistralmente la situación para que cualquier acción de Henry pareciera bestial y cualquier defensa suya pareciera brujería. Solo quedaba una opción, una que había estado temiendo y esperando en igual medida. «Henry», dijo suavemente, acercándose a él a pesar de las lanzas apuntadas en su dirección, «¿confías en mí?». Sus ojos grises la estudiaron, y ella vio el momento exacto cuando comprendió lo que ella planeaba hacer. «Lucy, es demasiado peligroso. La maldición podría...». «La maldición», lo interrumpió, «fue diseñada para ser rota por amor verdadero. No por magia, no por hechizos, sino por la conexión más pura que existe entre dos almas». Se acercó más, ignorando completamente las armas apuntadas hacia ella. «Pero tiene que ser real. Tiene que ser elegido libremente, sin coerción, sin mentiras». Colocó sus manos a ambos lados de su rostro lupino, sintiendo el pelaje suave bajo sus palmas. «Te amo, Henry Drakmore, no como súbdita a su rey, no como Omega buscando protección, sino como mujer que ha visto tu alma y la encuentra hermosa incluso en su dolor. Lucy, te amo lo suficiente como para haber arriesgado mi vida múltiples noches para estar contigo. Te amo lo suficiente como para enfrentar la muerte antes que verte usado como arma. Y te amo lo suficiente como para apostar todo en la posibilidad de que el amor pueda verdaderamente conquistar incluso la magia más oscura». Los mercenarios se movieron hacia adelante, pero Henry los detuvo con un rugido que hizo temblar las vigas del techo. «Si esto no funciona», murmuró él, «prométeme que correrás. Prométeme que no dejarás que Valdés te use». «Si esto no funciona», respondió Lucy, «no habrá necesidad de correr, pero Henry funcionará. Sé que funcionará». Y se alzó sobre sus dedos de los pies
y presionó sus labios contra su hocico lupino en un beso que contenía toda su esperanza, todo su amor y toda su fe en el poder de la conexión genuina para sanar incluso las heridas más profundas. El efecto fue inmediato y espectacular. Luz dorada irradió desde su punto de contacto, expandiéndose hacia afuera en ondas que hicieron que todos en la habitación se cubrieran los ojos. El aire mismo parecía cantar con power pura mientras 20 años de magia corrupta se desintegraron bajo el asalto del amor incondicional. Cuando la luz se desvaneció, Henry estaba en su forma humana por primera vez en horas de oscuridad, su rostro lleno de lágrimas y asombro. «La maldición», susurró, «se ha ido, completamente». Valdés, viendo sus planes desmoronándose, hizo un último intento desesperado. Con un grito de rage, se abalanzó hacia Lucy con su daga, determinado a eliminar la evidencia de su traición. Pero Henry, aunque ahora completamente humano, retuvo los reflejos sobrenaturales que había desarrollado durante décadas de transformaciones nocturnas. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Valdés con fuerza aplastante. El sonido de huesos quebrándose llenó el aire mientras la daga caía inútilmente al suelo. Valdés gritó de dolor, pero Henry no había terminado. Con un movimiento fluido, lo empujó con tal fuerza que el consejero salió volando contra la pared de piedra. El impacto fue definitivo. Valdés se desplomó y no se movió más. Los nobles miraron en shock silencioso mientras su rey, completamente humano y completamente en control, se irguió sobre el cuerpo de su traidor consejero. «Señores», dijo Henry con autoridad real, «testificaron el final de una maldición y el comienzo de un nuevo capítulo para nuestro reino». Lady Lucy tomó su mano formalmente. «¿Me harías el honor de convertirte en mi reina?» A través de sus lágrimas de joy, Lucy asintió, y el salón estalló en aclamaciones de nobles que finalmente entendieron que habían presenciado no un acto de brujería, sino un miracle de amor verdadero. La maldición que había durado décadas fue rota en segundos, no por magia oscura, sino por el poder más antiguo y puro del mundo, dos almas que eligen amarse sin condiciones. Capítulo 8. Cicatrices y esperanza. 2 semanas habían pasado desde la noche que cambió todo para siempre, y el castillo de Castilla Negra aún vibraba con la energía de la transformación. No solo la transformación física que Henry ya no temía, sino la transformación completa de un reino que lentamente aprendía a redefinir lo que significaba la fuerza verdadera. Lucy se despertó en la cama real, algo que aún le parecía surreal después de años de dormir en un catre de sirviente. A su lado, Henry dormía pacíficamente, su rostro libre de las líneas de tensión que lo habían marcado durante 2 décadas. Pero incluso en sueños, ocasionalmente se estremecía, luchando contra memorias que ahora podía recordar completamente. Esa era la parte más difícil de la curación. Durante 20 años, Henry había despertado cada mañana sin recuerdos de sus noches como bestia. Ahora, cada acción que había tomado en forma lupina se reproducía en su mente con claridad cristalina. Las veces que había cazado animales salvajes para alimentarse, los momentos en que había destruido propiedades en sus rabias nocturnas, la constante, torturante pregunta de si alguna vez había lastimado a algún inocente. «Buenos días», murmuró Henry, abriendo los ojos para encontrarla observándolo. «¿Cómo dormiste?», preguntó Lucy, aunque ya conocía la respuesta por las ojeras bajo sus ojos. «Soñé con la noche que maté a ese ciervo cerca del pueblo», admitió él. Podía recordar el sabor de su sangre, la sensación de carne desgarrándose bajo mis colmillos. Durante años pensé que eran pesadillas. Ahora sé que eran memorias. Lucy se acercó más, envolviendo sus brazos alrededor de él. Eras una criatura salvaje entonces. No tenías control sobre tus acciones. Pero, ¿y si hubieras sido una persona? ¿Y si alguna noche algún campesino desafortunado se cruzó en mi camino? Era una conversación que habían tenido múltiples veces, y Lucy sabía que tomaría mucho más que 2 semanas para que Henry procesara completamente 2 décadas de trauma recuperado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Entren», llamó Henry, acomodándose contra las almohadas. El capitán Moreau entró, portando el informe matutino. Su expresión era seria pero respetuosa,
una mejora significativa de la desconfianza cautelosa que había mostrado inicialmente hacia su reina Omega. Su Majestad, Su Alteza, saludó formalmente. Tengo noticias del Consejo Noble. Henry se tensó. Lord Blackwood está causando más problemas. En realidad no, Sire. Lord Blackwood ha propuesto una moción formal para reconocer oficialmente los derechos de los Omegas dentro del reino. Cita su ejemplo como evidencia de que las jerarquías tradicionales pueden estar fundamentalmente equivocadas. Lucy intercambió una mirada sorprendida con Henry. Habían esperado resistencia continua de la vieja guardia, no aliados inesperados. ¿Y la respuesta de los otros nobles?, preguntó ella. Dividida, Su Alteza. Los más jóvenes están intrigados. Los mayores. Bueno, el cambio siempre es difícil para quienes han construido sus identidades alrededor del status quo. Era progreso, aunque lento. Lucy había aprendido a no esperar revoluciones de la noche a la mañana. Los cambios reales, duraderos, tomaban tiempo y paciencia. ¿Algo más, capitán?, preguntó Henry. Moreau titubeó. Sir, hay una petición de los ciudadanos del pueblo. Están pidiendo una demostración pública de su control sobre la transformación. El silencio que siguió fue pesado. Esta había sido la prueba que ambos habían estado temiendo y esperando. Por 20 años, el pueblo de Castilla Negra había vivido con terror de cada noche, cuando los aullidos desde el castillo les recordaban la maldición que había Befalle en su rey. Ahora necesitaban ver con sus propios ojos que su pesadilla había terminado. ¿Cuándo?, preguntó Henry simplemente. Esta noche, si está dispuesto. La luna estará llena. Las condiciones ideales para una transformación completa. Lucy sintió la tensión radiando de Henry. Aunque había mantenido control durante las noches pasadas, todavía había una parte de él que temía que todo fuera temporal, que la maldición pudiera reafirmarse cuando menos lo esperara. Lo haremos, dijo él finalmente. Prepara el patio principal. Que vengan todos los que deseen. Es hora de que nuestro pueblo vea que su rey ha regresado completamente. Esa noche, cientos de ciudadanos se reunieron en el gran patio del castillo. Familias enteras habían venido, incluyendo niños que nunca habían conocido un mundo sin la maldición. Antorchas iluminaban el espacio, creando un círculo de luz dorada en el centro del cual Henry y Lucy esperaban. Pueblo de Castilla Negra. La voz de Henry se alzó claramente en el aire nocturno. Durante 20 años han vivido con el miedo de lo que su rey se convertía cada noche. Durante 20 años, mis propios terrores los han mantenido prisioneros en sus hogares después del atardecer. Se volvió hacia Lucy, tomando su mano. Esta noche, con mi reina a mi lado, les muestro que esos días han terminado para siempre. La transformación comenzó, y la multitud contuvo la respiración colectivamente. Pero esta vez no hubo gritos de dolor ni furia ciega. Henry mantuvo contacto visual con Lucy durante todo el proceso, sus ojos conservando su inteligencia humana, incluso cuando su forma cambió. El lobo que finalmente se alzó ante la multitud reunida era magnífico pero completamente controlado. Se movió con gracia fluida hacia Lucy, rozando su mano suavemente con el hocico antes de sentarse a su lado como el compañero leal que siempre había estado destinado a ser. Su Majestad retiene control completo, anunció Lucy a la multitud asombrada. Ya no hay bestia que temer, solo un rey que ha aprendido a abrazar todos los aspectos de sí mismo. El grito de júbilo que se alzó de la gente reunida fue ensordecedor. Niños que habían sido enseñados a temer las noches, ahora corrían hacia adelante para ver al magnífico lobo de cerca. Los adultos lloraban de alivio, finalmente capaces de soltar el terror que había definido sus vidas durante 2 décadas. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Henry, aún en forma de lobo pero completamente consciente, se acurrucó contra el cuello de Lucy. A través de su vínculo, ella podía sentir su abrumador sentido de plenitud. Por primera vez en 20 años, él estaba verdaderamente completo. Más tarde esa noche, cuando estaban solos de nuevo, y Henry había regresado a su forma humana, él sostuvo a Lucy cerca, mientras miraban hacia su reino. «Hay algo que necesito contarte», murmuró Lucy contra su pecho. «¿Qué es?», preguntó Henry, acariciando su cabello. «Estoy embarazada».
susurró ella. Henry se quedó completamente inmóvil. Luego se separó para mirar su rostro. ¿Estás segura? Lucy asintió, repentinamente nerviosa por su reacción. Pero cuando vio la maravilla extendiéndose por sus facciones, sus miedos se derritieron. Un heredero, respiró él. Un niño que crecerá en un mundo donde el amor conquistó la oscuridad, donde las omegas se alzan como reinas, donde la transformación es vista como fortaleza en lugar de maldición. ¿Estás feliz?, preguntó ella suavemente. En lugar de responder con palabras, Henry la besó con tal ternura que se sintió como una oración de gratitud a cualquier fuerza del universo que los había unido. Afuera de su ventana, Castilla Negra dormía pacíficamente por primera vez en décadas. La maldición estaba rota, el reino estaba sanando, y una nueva generación pronto nacería en un mundo donde el amor ya había demostrado que podía conquistar incluso la magia más oscura. Pero el viaje de Henry y Lucy es solo el comienzo. A través de nuestro mundo, innumerables otras almas luchan con su propia oscuridad, buscando aceptación, peleando batallas que nadie más entiende. Sus historias de transformación y amor están esperando ser descubiertas. Al no suscribirte, estás dejando estas historias sin contar, estos corazones sin ser escuchados. Te alejas después de presenciar este hermoso final, sin ayudar a otros a encontrar su propia luz. Un verdadero miembro de nuestra familia sobrenatural nunca abandona a aquellos que aún están perdidos en las sombras. Si estás listo para unirte a nuestra familia, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu tiempo significa todo para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, tenemos una colección completa de historias apasionantes esperándote. Historias de amor prohibido, segundas oportunidades y vínculos sobrenaturales que desafían todas las probabilidades. ¿Por qué no te pierdes en otra aventura ahora mismo? Y si quieres asegurar que nunca te pierdas cuando publiquemos nuestro próximo viaje emocional, presiona ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Sería un honor darte la bienvenida a nuestra familia de narradores. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo en el próximo cuento. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche.